arrancamos una nueva serie. Y esta serie nace después de algo que hemos venido construyendo juntos durante varios episodios. Hemos hablado de liderazgo, de gerencia, de cultura y también hemos hablado de toda la parte comercial y de disciplina. Porque realmente una cosa es entender los errores que cometemos cuando estamos en una posición de gerentes, pero otra muy distinta es poder entender qué le pasa al vendedor cuando deja de pensar, cuando deja de ejecutar y sobre todo se vuelve parte de la manada. Sí, hoy vamos a hablar de esto, del momento en el que el vendedor deja de liderar su propio resultado, del momento en el que deja de tener hambre, del momento en el que empieza solamente a sobrevivir en lugar de crecer. Y ojo, este episodio no solo es para vendedores, es profundamente diseñado para los que estamos liderando, para aquellos gerentes, aquellos que tienen personas a su cargo y que tienen que comenzar a guiarlos, porque al final un gerente de alto nivel, un gerente de alto rendimiento, no solo revisa resultados, sabe detectar cuando su equipo entró en piloto automático. Hoy vamos a hablar de cómo se ve eso, cómo se corrige y qué puede hacer tanto quien lidera como quien vende. Así que, si quieres conocer más sobre cómo este piloto automático nos puede comenzar a dar una mentira que en el fondo nos va a doler, pues quédate, crees. Si esta es tu primera vez en el podcast ¿Crece o Muere? Me presento. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena, mejor conocido como el puto amo de las ventas. Y sí, soy tu amigo. Soy una persona en la cual puedes confiar y la que hoy te está diciendo felicidades, aplaudiéndote por haber tomado la decisión de poder venir aquí a tu lugar, a tu casa, a tu espacio, donde podremos discutir muchos elementos basados en las ventas, en la comercialización, en el liderazgo, en el desarrollo personal, pero sobre todo en cómo podemos seguir despertando el hambre para poder alcanzar eso que muchas veces sabemos que tenemos la capacidad de alcanzar, pero necesitamos a alguien que nos empuje. Y como diría mi gran amigo Confucio, el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así que aprovechémosla y gracias por tomarte el tiempo. Muchísima gratitud y aquí seguiremos creciendo en conjunto. Así que bienvenidos. Y así es, bienvenidísimos entonces a este nuevo episodio, una nueva serie donde vamos a estar hablando durante 4 episodios varios elementos que nos van a tratar, o mejor dicho, nos van a llamar la atención. Asimismo, como dirían algunos, cuernito para que te recuerdes, y aquí estamos llamando la atención para poder ir generando un valor en el liderazgo, en la gerencia y sobre todo en la ejecución comercial. Como te hemos hemos podido compartir contigo, sabes que no solo hablamos de ventas, hablamos de la parte integral, donde ser persona está de moda. Y de eso se trata, cómo podemos ir identificando varios elementos basados en la persona para poder ir conectando también en un proceso, en una secuencia, y cómo te vamos a dar estructuras para no vender solo por impulso, sino vender por sistema, basados en esa hambre que nos permite identificar, como lo mencionábamos anteriormente, que el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Entonces el tema puntual es cómo logramos identificar las oportunidades que el día de hoy estamos teniendo para que esto se convierta en una realidad. Así que bueno, sin más ni más, vámonos directamente al bloque número 1. Bloque número 1, cuando el vendedor entra en piloto automático. Hay una señal brutalmente peligrosa en ventas y es una banderita, una alerta. El vendedor parece ocupado, pero no está creciendo. A veces vemos vendedores que hacen llamadas, responden mensajes, mueven oportunidades, actualiza CRM, asista a reuniones, pero no genera movimiento real. No hay hambre, no hay productividad, no hay búsqueda de nuevas oportunidades, solamente operación. Ese vendedor ya no está liderando su resultado, está sobreviviendo. Ya hemos hablado que es muy distinto sobrevivir a realmente empezar a vivir. Y aquí viene una de las frases más incómodas. Ese vendedor se volvió parte de la manada. Hace lo mínimo necesario para parecer productivo, pero dejó de ejecutar lo incómodo. Y de eso quiero que hablemos en los siguientes bloques. Este primer bloque lo que hace es entender las señales de que alguien está en una fase de manada donde solamente está haciendo lo que pareciera ser que funciona. Y recuérdate, como nos diría también en su momento el libro de Tranquility by Tuesday, muchas veces no nos damos cuenta que vivimos en ciclos semanales. La semana se repite y se repite y se repite y vamos avanzando en el tiempo. Pero ¿estamos realmente generando cambio? ¿Estamos realmente generando crecimiento? Esa es la llamada de atención que quiero hacer en este bloque. Vámonos al bloque número 2. La responsabilidad del gerente, de la persona que realmente está a cargo de, y ese es el bloque número 2.
Aquí viene un roast directamente para ti si estás liderando. Muchos gerentes no detectan esto porque normalmente revisan solamente cierres. Ven actividad y asumen productividad. Pero una cosa no es la otra. Cuidado, productividad no es lo mismo que estar ocupados. Actividad no es lo mismo que productividad. Un gerente fuerte debe de aprender a detectar estas señales de comodidad. Señales como el pipeline no está creciendo, no hay contactos nuevos, solo se mueven leads viejos y buscando que alguien me refiera pensando de que algún momento van a recomprar. No hay iniciativas nuevas. El vendedor dejó de proponer. Y ojo, eso no es falta de talento. Eso es una alerta conocida como falta de hambre. Aquí tengo un llamamiento para que te vayas a conocer Los Juegos del Hambre, una serie que sacamos basados en los 8 deseos emocionales del doctor Luis Huete. Bueno, realmente son 7, pero hablábamos de 8 porque era una serie de 8 donde damos la introducción y luego nos fuimos hablando de los 7 deseos emocionales, pero es bien curioso entender qué es el hambre. Y esto también nace porque hemos hablado de cuál es el hambre de mis vendedores para poder hacer lo que saben que tienen que hacer con el fin de poder alcanzar lo que quieren alcanzar. Pero si no saben qué quieren, ¿dónde está el hambre? Un llamamiento. ¿Qué puedes hacer tú como gerente? Primero, hay que dejar de medir solo resultados. Empecemos a revisar otros indicadores, actividades nuevas, oportunidades nuevas generadas, prospectos reactivados, iniciativas propias. Segundo, también es muy importante. Acuérdate que gerente significa gestionar personas y el proceso aquí es comenzar a confrontar con preguntas incómodas. Por ejemplo, le puedes decir a tu vendedor, ¿qué hiciste esta semana que no te hayan pedido? Algo que haya nacido de ti. Es una pregunta que separa al vendedor ejecutor del vendedor cómodo. Tercero, hay que generar accountability. ¿Cómo esa persona se puede hacer responsable de sus resultados? Porque no solo estoy haciendo lo que se me está pidiendo que haga, estoy entendiendo qué es lo que tengo que hacer yo para alcanzar lo que quiero alcanzar. Que es una premisa muy compleja de identificar, pero parte importante de ser un gerente coach, un líder, es poder despertar ese accountability, no desde la presión tóxica, sino del estándar de excelencia que estás esperando dentro de tu rol como gerente o como líder. Vámonos al siguiente bloque. El bloque número 3, y es bien importante poderlo tener bien claro. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte más fuerte, la zona cómoda del vendedor. Esta parte realmente es donde muchos vendedores caen en una mentira elegante. Creen que porque están ocupados están avanzando. Y es lo que hablábamos anteriormente. Actividad y productividad no necesariamente es lo mismo. Y no es cierto. Hay actividades que dan esa sensación de trabajo, pero no están generando crecimiento. Vendedores que, como estás viendo o puedes tú analizar, revisamos correos varias veces, organizamos el pipeline nuevamente, preparamos propuestas eternas que nunca las enviamos, reuniones sin propósito, solo con el fin de entender que estamos ocupados. Pero todo eso muchas veces puede ser un indicador de evasión, trabajo cómodo, actividad sin impacto. Entonces no solo es el tema de cómo el gerente me puede apoyar, sino tú también, como gerente, como líder, como vendedor o vendedora que está en una posición muy importante, tienes que comenzar a identificar qué puedes hacer, cómo nos podemos enfocar en este elemento para poder desarrollar ciertos conceptos que me pueden guiar a nosotros, o me pueden guiar, mejor dicho, a mí, a poder construir de mejor manera un elemento que me permite enfocarme en el crecimiento, basado en una productividad y no solo en la actividad. Así que vámonos al bloque número 4 y el bloque número 4. Ya me ahogué. ¿Qué puede hacer el vendedor? ¿Qué puedes hacer tú en esta posición? Aquí va la parte práctica. Y es una parte muy importante para ti. Hazte esta pregunta todos los días. ¿Qué hice hoy que me incomodó? Si la respuesta es nada, probablemente no estás creciendo. Hace algunos días estuve en el cierre del método Bar Abierto, el primero del año 2026, y estábamos haciendo un énfasis de una cápsula que comentábamos de un podcast llamado El Diario de un Humano. Y en algún momento dado le hacen la pregunta al invitado y le dicen, ¿cuál es la clave del éxito para el ser humano? Y la respuesta es la capacidad de resistir incomodidad. Si tienes una capacidad alta de resistir incomodidad, posiblemente vas a tener una capacidad alta de alcanzar el éxito. Porque precisamente en la incomodidad nace el crecimiento. Y yo siempre lo he dicho, la zona de confort no es mala. Por supuesto que es maravillosa.
El único problema es que no hay crecimiento. Si yo quiero crecer, me tengo que incomodar, porque muchas veces esa situación difícil, tu primer podcast, tu primer discurso, tu primer video, tu primer venta, tu primer todo normalmente es difícil, pero jamás vas a poder llegar al intento número 100 sin haber empezado por el primero. Pero lo más importante es, deja tu ego de lado y arranca, porque el crecimiento comercial vive en lo incómodo, vive en prospectar, en pedir referidos, en hacer seguimiento difícil, en confrontar y gestionar objeciones, en reactivar clientes dormidos. Ahí está el crecimiento, no en lo cómodo. ¿Y qué es lo importante? Vayámonos entonces al bloque número 5. Bloque número 5, donde entendemos que el hambre no es motivación. Y quiero que te quedes con esto en este episodio. Un episodio corto, directo, conciso, que te da una información vital, como una cápsula de información que te puede generar muchísimo valor. El hambre no es motivación. El hambre no es emoción. Es decisión. No todos los días vas a querer prospectar. No todos los días vas a sentir energía, pero sí puedes decidir ejecutar. Eso diferencia a quien vende por accidente de quien construimos resultados. Y digo construimos porque me siento parte de esa ecuación. Un video del doctor Maralonso Push me generó muchísimo valor porque él comenzaba a hablar de que los pensamientos generan cambios en el cuerpo. Y eso es bien curioso. Él menciona de que cuando comenzamos a tener pensamientos, hipotéticamente pensamientos negativos de me voy a enfermar, creo que no me siento bien, no estoy de ánimo, esos pensamientos se van directamente a una parte del cerebro conocido como la ínsula de Rayleigh. Y la ínsula de Rayleigh lo que comienza a hacer es que procesa esos pensamientos y comienza a decir, no te sientes cómodo, estás preocupado. Eso genera un estado de alerta, de preocupación, y le regresa esa señal al cuerpo en donde liberamos cortisol. ¿Y qué es lo que pasa? El cortisol es un neurotransmisor que en altas cantidades puede comenzar a disminuir el sistema inmunológico y comienza a abrir la puerta a donde ese pensamiento de algo que podía llegar a pasar se convierte en una enfermedad. Por eso él dice que si hoy, entendiendo que muchas de nuestras actitudes provienen de las emociones y las emociones provienen de hábitos repetitivos que hoy hacemos de manera automática sin tomar decisión de cómo queremos actuar, ¿dónde está la libertad en eso? Entonces lo que él dice, una persona libre es la que a pesar de entender cómo te sientes, entendiendo las emociones que están sucediendo, tú tomas la decisión y eliges cómo actuar. Eso es el verdadero libre albedrío, no solo hacia las demás personas, sino hacia ti. Porque como te digo, no siempre te sientes con el estado de ánimo maravilloso para poder salir a vender. Por eso mismo, no todos los días sientes energía, pero sí puedes decidir ejecutar. Y eso se convierte en alguien que construye resultados. Maravillosa premisa que me ha permitido a mí entender muchas veces cómo la libertad proviene en tomar decisiones basado en lo que tú sientes. Y ahora bien, no quiero que nos podamos ir el día de hoy en este episodio maravilloso que abre la serie precisamente del entendimiento de cómo podemos despertar el hambre basado en ese desarrollo. Es una serie que la verdad que creo que no te mencioné, pero la serie tiene el nombre directo de decir el hambre de la ejecución, ¿sí? Y ese es el punto principal. El hambre de la ejecución. En este episodio hablamos cuando el vendedor se vuelve parte de la manada. Entonces, ¿por qué te hacía la mención de esto? Porque no quiero irme sin dejarte una parte práctica. Entonces, quiero que vayamos a un ejercicio práctico para que tú lo puedas poner ya en colación y en ejecución. Vámonos directamente al ejercicio práctico. Hoy quiero que hagas una auditoría brutal de tu semana. Divide tus actividades en 2 columnas. ¿Qué son situaciones cómodas y qué son situaciones incómodas? ¿Con qué te sientes cómodo? No sé, reuniones, CRM, correo, propuestas. Eso me hace sentir muy cómodo. ¿Qué te hace sentir incomodidad? Prospección, seguimiento, reactivación o cierres. Y si la columna cómoda gana, ya sabes qué está pasando. Estás volviéndote parte de la manada. Así que este ejercicio te permite tener una auditoría visual para entender cómo puedes comenzar a reactivar el hambre. Hoy hablamos de algo que casi nadie quiere aceptar, y eso es muy importante. Muchos vendedores no están cansados, están cómodos. Y muchos gerentes no tienen un problema de mercado, tienen un problema de detección de comodidad. La gran pregunta no es cuánto trabajas, es cuánto ejecutas lo incómodo. Y por eso no quiero que te despegues, porque en el próximo episodio vamos a entrar a cómo despertar el hambre sin destruir al equipo.
Porque liderar no es presionar, liderar es activar. Así que nos vemos en el próximo episodio y como siempre digo, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los corazones.